Un saludo para todas las personas que me estén escuchando en este momento. Mi nombre es Jessica Victoria Useche Ramírez, conocida por mi nombre artístico como La Totoya Show. Y este es un video que quiero grabar para guardar en mi canal de YouTube sobre el taller de diversidad y disidencia sexual y de géneros. Este taller funciona mucho más cuando hay una interacción con el público, porque pues la idea de este taller es justamente solucionar dudas con el auditorio, con las personas a las que se les hace el taller y pues tener una interacción más dinámica para enriquecer el debate. Entonces, pues la primera invitación es a tener la mente y el corazón muy abiertos. Esta es una información que suele ser polémica por ser justamente parte de un tema tabú, de un tema que cuando se habla pues se puede tornar complicado. Entonces, como que la invitación es a que mantengamos esa disposición a la adquisición del conocimiento y recordar que pues no hay una verdad absoluta, esta es simplemente una forma de plantear la diversidad y la disidencia sexual y de los géneros. Pueden haber muchas otras, no quiere decir que haya una más válida que otra o una que sea verdadera y las demás no. Aquí lo que se trata es de entender lo compleja y diversa que puede llegar a ser la sexualidad de los seres humanos y pues espero que este contenido sea de su agrado. Entonces, pues digamos que la invitación es empezar con lo básico y es empezar con unas preguntas que me gustaría que cada una de ustedes se hiciera y si quieren pueden anotarlas, si tienen de pronto algo a la mano mientras están escuchando este video o mantener estas preguntas presentes durante este momento y a lo largo del taller, porque la idea sería comparar lo que ustedes contesten en este momento inicial del taller y compararlo con esas mismas respuestas después del taller para saber si ustedes cambiaron algunas de sus definiciones o si siguen pensando igual, si piensan diferente. O sea, la idea es como tener un punto de partida y después hacer una comparación con el final del taller, cómo cambió mi forma de pensar después de este taller. Entonces, son preguntas que difícilmente nos hemos realizado. Esta es una que es, ¿qué es el sexo? ¿Qué es el género? ¿Qué es la orientación sexual? ¿Qué son las prácticas sexuales? ¿Y qué es la sexualidad? Son 5 diferentes conceptos que creo que son importantes de tener dentro de un vocabulario o un glosario básico a la hora de hablar de diversidad y disidencias sexuales. Entonces, pues la idea es cuestionarnos. Aquí no hay preguntas, respuestas válidas o incorrectas o alguna posición juzgable que, ay, oye, yo nunca me he preguntado eso, yo pensaba que todo era lo mismo. Se vale, simplemente es para tener el punto de partida claro y obviamente a lo largo del taller vamos a desarrollar cada uno de esos conceptos, ¿sí? Y al final, pues la idea sería que ustedes desde su individualidad se pregunten sobre lo que pensaban al principio, si es lo mismo que pensaban al final del taller o si el taller les aportó en algo. Entonces, vamos a hablar de el origen de todo este planteamiento y es que pues algunos de estos conceptos hacen parte de una cadena. Se denomina cadena porque es que cada concepto se mueve individualmente como los eslabones de una cadena, pero están sujetos uno al otro, no porque dependan uno del otro, sino porque tienen una relación con y constituyen una cadena, o sea, la cadena es tan fuerte como cada uno de sus eslabones, entonces ese es como el concepto, son 3 conceptos que inicialmente elaboran parte de esta cadena, son individuales, son independientes, se pueden mover y desarrollar de forma independiente, pero
tiene una correlación entre cada uno de ellos y su correlación pues va a generar nuevos conceptos que los veremos en el transcurso del taller. Entonces, pues el gran inicio de esta cadena sería la parte natural, o sea, lo que atañe a la naturaleza, ¿sí? Y esto tiene que ver con el sexo biológico. Se define como sexo biológico hoy en día a las características cromosómicas, hormonales, gonadales y morfológicas de una persona. Vamos a intentar definir de una forma simple cada una de estas características. Recordemos que, pues en mi caso, yo soy estudiante de la licenciatura en educación comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, por ende no soy bióloga, o sea que no soy la persona más calificada para dar estas definiciones, ¿cierto? Pero voy a intentar acercarme a una definición tomada pues de la información que la ciencia nos ha dado y que yo me he tomado pues la libertad de leerla y condensarla en palabras simples para expresárselo a un público en general, porque estos son conceptos que aunque son de la ciencia de la biología, ¿sí? Y por ende está relacionado con disciplinas como la medicina, la fisioterapia, la enfermería, bueno, todas las ciencias de la salud, creo que es un conocimiento de cultura general que todos, todas y todes debemos de tener. Entonces, empecemos por las características cromosómicas. Cuando hablamos de cromosomas, estamos hablando de las cadenas de ácido ribonucleico, el ARN, que conforman el mapa, el genoma humano, pues, ¿no? Entonces, determina cómo será el ser humano al que pertenece ese ARN. No hay dos cadenas de ARN iguales, o sea, ni siquiera los gemelos univitelinos, que son los gemelos idénticos, tienen un ARN igual. El los- las características cromosómicas son únicas e irrepetibles para cada ser humano y pues o sea, constituyen muchos factores que pueden influir en el desarrollo de la vida de una persona, porque si hay una falta de un cromosoma, un exceso de cromosomas, un cromosoma deficiente, un cromosoma mutante, pues puede haber un impacto, no vamos a hablar ni de positivo ni de negativo, sino un impacto de mayor o menor grado en características de la persona en muchos aspectos, ¿cierto? Sin embargo, en todo este tema cromosómico, pues ha habido siempre un concepto muy difundido que nos enseñan dentro de la biología de la educación básica, a veces primaria, a veces secundaria, pero pues básicamente es que hay unos cromosomas de carácter sexual que determinan el sexo biológico de una persona. Si al unir los gametos son las células reproductivas de los seres humanos y de la mayoría de especies animales, en el caso de los humanos tenemos un gameto X y un gameto que se ha llamado Y, pero del cual vamos a hablar en un momento. Pero digamos que como nos lo enseñan en el colegio, en la escuela, es que si hay XX, estamos hablando de una mujer y XY estamos hablando de un hombre. Resulta que las investigaciones más recientes nos han mostrado que la Y no existe, que realmente la Y es una X, simplemente que tiene una patica mucho más corta, entonces al mirarlo parece más una Y que una X, pero ambos son X. ¿Sí? Entonces, ya hoy en día hablar de XX y XY es una teoría un poquito, pues, como desactualizada. Pero, sin embargo, vamos a tomarla como una base para poder establecer que inicialmente las teorías de el sexo biológico y las características cromosómicas nos hablaban de que habían dos
tipos de individuos. Recordemos que aquí los individuos en este lenguaje de la disciplina biológica estamos hablando como de un ser que pertenece a una especie, ¿sí? No estamos hablando del individuo social ni de la unidad, sino de una unidad de ser humano, ¿sí? Entonces, cada individuo puede ser XX o XY, pero resulta que también investigaciones recientes nos han demostrado que pueden haber otras combinaciones cromosómicas. Puede haber XXY, XYX, super doble X, en fin. Las características cromosómicas sexuales pueden llegar a darse en combinaciones de hasta diferentes 65 formas. Y esto pues en desarrollo, ¿no? Como noticia en desarrollo. Entonces, no solamente hay XX y XY y eso va a determinar muchas cosas, pero vamos a dejarlo hasta ahí porque pues a la final estos son temas que no se ven a simple vista, estos son temas que tienen que verse en un laboratorio, con una muestra de la sangre o del tejido, del ARN de la persona, del ADN para poder ver sus cromosomas, ¿cierto? Esto no es algo que se pueda ver a simple vista, tiene que estar dentro de unas condiciones de laboratorio. Y, y lo vamos a ver ahí porque más adelante vamos a conectar con otras cosas. Entonces, esa sería la característica biológica que me gusta nombrar siempre de primeras porque como es por allá tan el origen a nivel microscópico, muy pequeño, pues es como y además está en nuestras células, pues está por allá. Pero aparte de las células, está también que dentro del cuerpo humano funcionan una serie de sustancias que las produce el mismo cuerpo y son las hormonas. Las hormonas son unas proteínas que nos sirven para que haya una serie de funciones dentro del cuerpo. Entonces hay una hormona que nos hace sentir hambre, hay una hormona que nos hace sentir alertas, hay una hormona que nos hace sentir en excitación, hay una hormona que nos hace sentir enamoramiento. Hay muchas funciones relacionadas con las hormonas, incluso algunas que están relacionadas con las enzimas, que son unos microorganismos, pero que también tienen que ver con las hormonas, porque hay enzimas que ayudan a la producción de ciertas hormonas. Entonces, las características hormonales también suele haber una diferencia entre las hormonas que producen los hombres y las hormonas que producen las mujeres. A ese tipo de diferencias en el ámbito biológico se les llama dimorfismo sexual, que casi siempre el dimorfismo está dado es por las características morfológicas, o sea, la forma, de eso vamos a hablar en un momento, pero también hay un dimorfismo sexual dado por las hormonas que segregue cada organismo. ¿Por qué? Porque es que las hormonas, hay unas que tienen que ver con el desarrollo del cuerpo en cierta edad. Estamos hablando, digamos, cuando la persona pasa por la pubertad hacia la adolescencia y empieza a tener este desarrollo sexual, ¿cierto? La madurez sexual, y eso lo determinan las hormonas. ¿Sí? La presencia de una hormona como la testosterona puede determinar que una persona entonces tenga la voz gruesa, vello corporal, cierto tamaño de los huesos, ¿sí? Y asimismo la presencia de estrógeno puede determinar que haya una acumulación de grasa en las caderas, en los senos, ¿sí? Sin embargo, no es exclusivo y determinante porque hay muchas formas en las cuales el ser humano puede tener este desarrollo hormonal y que puede dar unas características inusuales o fuera del esquema binario del que hemos venido hablando. Tengan muy presente esa palabra, binario. Tenemos entonces las características gonadales, porque entonces si tenemos unos cromosomas que van a determinar esa individualidad de cada ser humano y tenemos unas hormonas que van a determinar el desarrollo
de muchas de esas características predeterminadas por los cromosomas, existe también unos órganos dentro de los muchos órganos que tenemos los seres humanos, que son las gónadas. Las gónadas son los órganos reproductivos del ser humano y en el desarrollo fetal, las gónadas pueden tener dos destinos, por lo menos reconocidos dentro del sistema binario. Y es que si las gónadas en el sexto mes del embarazo ascienden, o sea, se suben de su posición inicial, quiere decir que se van a quedar por dentro del organismo y se van a convertir en ovarios y van a producir gametos tipo óvulos, ¿sí? Pero si las gónadas descienden, las gónadas se externalizan, obviamente no salen de la piel, pero sí quedan colgando dentro de una bolsa que llamamos escroto, ¿sí? Y forman los testículos y entonces los gametos que van a producir son los espermatozoides. Ya obviamente pues ustedes entenderán, esto ya tiene que ver con la teoría de reproducción humana más básica, un óvulo más un espermatozoide igual a un cigoto que va a producir un feto que va a producir un nuevo ser humano. Eso es como biología básica, así no la enseñan en el colegio, pero lo que se les pasa por alto es que a veces las gónadas no terminan de subir o sube una y la otra se eleva o a pesar de que descienden, el desarrollo morfológico no es el esperado. Es decir, las gónadas están presentes, es muy raro que haya una ausencia, la puede haber, pero finalmente, esta es una característica que se ha tomado como si fuera morfológica, cuando realmente debería ser analizada en un nivel diferente. Es decir, cuando el ser humano nace, y esto pasa desde que el mundo es mundo y sigue pasando hoy en día en 2023, a esa nueva vida, a ese nuevo ser humano, se le abren las piernitas, ¿sí? Y se mira qué hay entre esas piernitas. Si las gónadas se ven, o sea, si se ven dos bolitas que descendieron entre un escroto, se dice, ah, es un niño. Pero si se abre la patica y no se ven esas gónadas, se asume que es una niña. Se dice, ah, es una niña. Y eso se suma a otras características que son las características morfológicas, porque es que aparte de las gónadas, el sistema reproductivo humano tiene otros órganos pues sí, otros complementos que en el caso, por ejemplo, de las gónadas femeninas, pues viene acompañado de los labios, la vulva, el monte de Venus, la vagina, ¿cierto? Entonces, si al nacer este bebé le abrimos la patica y no vemos las gónadas descendidas y lo que vemos es una hendidura que da la idea de que ahí hay una cavidad vaginal, pues entonces decimos es una niña. Pero si por el contrario, encima de unas gónadas descendidas, que son los testículos, vemos ahí un pedacito de carne, un choricito ahí que se ve con forma de pene y tiene su, su prepucio y todo esto. Bueno, decimos es un niño. Eso tiene que ver con la morfología de los órganos reproductivos, pero también hay otras características morfológicas del ser humano, ¿cierto? Entonces hablamos de los huesos, ¿no? La forma de la pelvis y entonces que los hombres tienen el hueso de la frente más pronunciado y las mandíbulas son más cuadradas y las mujeres no tienen marcada la manzana de Adán en la garganta y que entonces el vello corporal, del momento que hay este desarrollo sexual en la pubertad, determina entonces también una característica morfológica, porque los hombres son peludos, las mujeres son lampiñas, y las mujeres tienen el cabello largo y los hombres no tanto, y pues
hay una cantidad de características y la forma como se acumula la grasa. Las mujeres acumulan la grasa en las caderas y en la cola y en los senos, pero los hombres la acumulan es en el vientre hacia adelante. Bueno, una cantidad de cosas, pero realmente en la realidad, en la vida real allá afuera, el cuerpo hace lo que realmente quiere. Y hay hombres caderones, y hay mujeres con manzana de Adán, y hay mujeres narizonas, y hay hombres lampiños, y hay hombres con la carita cuadrada que no tienen esos ángulos cuadrados en la mandíbula. Entonces, eso realmente no es como tan ceñido a esas teorías que nos han enseñado toda la vida. Y hay algo que queda muy claro y es que no siempre hay solo dos opciones en ese sistema binario del que hablábamos hace un momento. Sin embargo, es lo más común, es lo más tradicional, es lo más habitual, ¿sí? O sea, es más frecuente que nazcan individuos de una especie con esas características, en este caso la especie humana. Por ende, dentro del lenguaje científico biológico se habla del macho y de la hembra, ¿sí? Así se habla de los individuos que tienen dimorfismo sexual y que tienen estas características cromosómicas, hormonales, gonadales y morfológicas binarias en su especie, ¿sí? Y aplica para todas las especies animales, incluida la especie humana. Sin embargo, estas son palabras que tienen una connotación como para los animales, ¿sí? Entonces, como cuando usted tiene una perrita embarazada y nacen los cachorritos, y entonces usted dice, ¿cuántos machitos, cuántas hembritas? A eso usted se está refiriendo al sexo biológico, o sea, uno no tiene dentro del argot popular como, venga, ¿y cuál es el sexo biológico de los cachorritos? No, uno habla de cuántos machitos, cuántas hembritas, porque eso es lo que nos interesa, por negocio, por curiosidad, porque me gustan más los machitos, me gustan más las hembritas, porque es que las hembritas no les llega el celo, a los machos no, bueno, no sé. Cada quien tiene sus formas de ver la biología de las especies animales. Pero en el caso de los seres humanos, sentimos que esa es una forma que no nos, con las cuales no nos identificamos. Y sin embargo, hay sectores de la sociedad, aquí, vamos a hablar del contexto colombiano, yo estoy en Colombia y aquí pues es importante dar el contexto. Por ejemplo, en la costa Caribe hay familias que sí hablan de sus hijos como, este es mi machito y mis hembritas, eso pasa. Es una forma de referirse y es correcta porque, a ver, no quiero decir que haya una forma de lenguaje correcta, pero es válida y de hecho se acerca mucho a la forma como la ciencia biológica se refiere a todas las especies animales, incluida la especie humana. ¿Sí? Porque está hablando de las características del sexo biológico, diferenciándolas dentro de un sistema binario donde hay individuos macho e individuos hembra. Sin embargo, la naturaleza es sabia, inteligente y como les digo, en recientes investigaciones se ha demostrado que este sistema binario es insuficiente y que hay individuos de la especie humana que son diferentes a esas características, o sea, individuos que pueden tener características tanto cromosómicas, hormonales, gonadales o morfológicas de los machos y de las hembras en el mismo cuerpo y a esas personas se les denomina intersex o intersexuales. Erróneamente, antiguamente se les denominaban hermafroditas. ¿Qué pasa con el tema hermafrodita? Hermafrodita era en la antigua Grecia un, eh, el hijo de los dioses Hermes y Afrodita. Pero resulta que Hermafrodita era lo que hoy en día llamaríamos un individuo macho. Y él deseaba a una mujer que era una ninfa, si no recuerdo mal el mito, o la leyenda, bueno, como sea. Eh, Hermafrodita deseaba a esta mujer a un punto tal en el que quisiera estar dentro del cuerpo de esa mujer, o sea, que quería ser uno solo
con esa mujer, pero esa mujer no era prohibida porque era como una esencia de la naturaleza que debía respetarse, venerarse, pero Hermafrodita, su amor o su pasión, su deseo, su obsesión, le llegaba al punto de desear estar dentro de ese cuerpo para ser uno solo. Y entonces resulta que los dioses castigan a Hermafrodita fundiendo su cuerpo con el cuerpo de esta ninfa, y entonces Hermafrodita empezó a ser hombre y mujer al mismo tiempo, pero para Hermafrodita esto se convirtió fue en un castigo. Entonces, ese término se quedó acuñado para las personas intersex porque pues la imposición eurocolonial, ¿no? de la cultura griega como origen de la civilización, cuando realmente el origen es en África, pero bueno, eso es otro tema. Y entonces, las personas intersex que se han convertido pues en unas agrupaciones más recientemente y se han juntado para hablar de sus derechos y de cómo quieren ser nombradas y cómo quieren esto, dijeron, venga, pero ¿por qué se van a referir a nosotros, nosotras, nosotres con un nombre de una persona que su existencia era un castigo? Yo no me siento castigado por tener este cuerpo que tengo. Yo no me siento castigada por tener una vulva de la cual no sale la cabeza del clítoris, sino que sale un pene no desarrollado. Yo no me siento castigada porque a la final yo puedo ir al baño, soy funcional. Es decir, las personas intersex empezaron a cuestionar su forma de ser enunciados dentro de las distintas disciplinas, sobre todo la disciplina médica, y dijeron, hermafroditas es una palabra peyorativa. Entonces, que usted hoy en día, estamos hablando el 2023, se refiere a una persona intersex como una persona hermafrodita, está utilizando un término que es peyorativo, que no es políticamente correcto, porque las mismas personas intersex decidieron por sí mismas que no querían ser llamadas eh, eh, de esa forma. Incluso tampoco son intersexuales, porque esto no tiene que ver con la sexualidad, entendiendo la sexualidad. Bueno, no quiero entrar a definiciones de sexualidad porque esa es una de las preguntas que hicimos, pero cuando hablamos de sexual ya tiene una connotación, obviamente, de sexual, de interacción sexual, y esto, como se dan cuenta, aquí no estamos hablando de sexo. Como el acto sexual, estamos hablando del sexo biológico. Entonces, por eso las personas se quedaron con esa palabra que en español pareciera cortada, pero que en inglés hace más sentido, intersex, el sexo intermedio, ¿cierto? Porque es un sexo biológico que existe y que va más allá de los individuos macho y hembra, y son individuos que pueden tener características cromosómicas, hormonales, gonadales y morfológicas. Algunos estudios se arriesgan a dar cifras de cuántas personas son intersex en el mundo, se habla del 1% de la población mundial. Sin embargo, los estudios lo que sí hacen énfasis es que no se puede saber si se es o no se es intersexual de una forma a simple vista, sino que hay que tomar un estudio de laboratorio llamado cariotipo, en el cual pues se toma una muestra de la sangre y se analiza a nivel de la cromosomia, y ahí es donde se puede decir si usted sí es XX purito, 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 y entonces es una hembra de la especie humana, o es XY, entre comillas, que ya sabemos que la Y es una X que le falta una patica, y entonces es usted un individuo de la especie macho purito, 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 y si no, pues puede ser una de las 64 formas de intersexualidad que hay. Pero incluso siendo XX purito, purito, purito y XY purita, 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 podría haber un desarrollo hormonal gonadal o morfológico que lo hace una persona intersex. Eso es una cosa que tendríamos que dedicarle horas aquí a hablar, pero vamos a limitarlo porque pues la idea es abarcar todos los conceptos. Sin embargo, este es uno de los conceptos más interesantes porque muchas de las formas de violencia y discriminación hacia las personas disidentes
de ciertas normas impuestas, de las cuales vamos a hablar inmediatamente, se basan en que es biología básica, es que Dios hizo al hombre y a la mujer, es que, bueno, y una cantidad de argumentos que no tienen nada que ver con la biología, porque si ustedes se dan cuenta, la biología está hablando de una existencia diversa de por sí en la naturaleza, de que, y ojo, las personas intersex no están enfermas, no tienen una patología, no necesitan ser corregidas. Es decir, las personas intersex, siempre y cuando sus cuerpos sean funcionales, son otro sexo biológico. No sé si llamarles un tercer sexo, porque como les digo, hay hasta 64 formas o más de ser intersex. Entonces creería yo que sería muy reducido hablar solo de un tercer sexo. Pero lo que sí queda claro es que el sexo biológico no se puede explicar desde esa biología básica binaria porque es mucho más complejo, es mucho más. Ahora, sí hay cuerpos intersex que tienen dificultades y es ahí donde los médicos deberían, es la única razón por la cual los cuerpos intersex deberían ser intervenidos durante su primera infancia. Voy a poner un ejemplo para que esto quede claro. El bebé, bueno, esta nueva vida nace y tiene una vagina con unos labios no desarrollados porque tiene un descenso escrotal que cierra el canal vaginal y la uretra no tiene por dónde sacar la orina. Entonces el médico dice, pues tenemos que terminar de abrir esa cavidad vaginal para que la uretra pueda pues botar la orina y pueda miccionar, orinar como todos los seres humanos. Tiene que ser funcional, ¿sí? Pero muchas veces los médicos se exceden y van más allá y entonces dicen, no, es que el bebé nació mal, tiene una anomalía, porque ahí no deberían haber esos testículos, no debería haber eso. Entonces, ¿qué hacemos? Y le preguntan a la familia. Y cuando dicen qué hacemos, es prácticamente decirles qué hacemos, cortamos o no cortamos. Y toman decisiones por personas intersex que obviamente no tienen en ese momento la capacidad de decidir por sí mismas y entonces les obligan a ser un individuo macho o un individuo hembra que no está determinado por la naturaleza, sino que está determinado por la ciencia médica. O incluso cabe la posibilidad que el médico o la médica sea una persona pues más consciente de todo eso y dice, no, pues el bebé nació, tiene unas características inusuales, eh, tiene una vagina que tiene también un penecito, pero no tenemos que intervenir, esto es funcional, o a pesar de que no era funcional, ya hicimos una cirugía, la pudimos corregir, pero pues bueno, ya ustedes, pues, o sea, puede que la medicina esté de acuerdo con la existencia del cuerpo intersex y puede que la familia esté de acuerdo con el cuerpo intersex, pero resulta que tienen que ir a registrar al bebé dentro del sistema de registro colombiano. Allá decir, hola, yo soy el papá, yo soy la mamá, me llamo así, el bebé se llama así y el sexo es tal. Y ahí toca escoger masculino o femenino. No existe en este momento una opción real para las personas intersex. De hecho, la opción que da la Registraduría Nacional de Colombia en este momento es dejar la casilla en blanco. Y la casilla se puede dejar en blanco máximo hasta los 5 años. A los 5 años, al bebé, porque es decir, cuando nace un cuerpo intersex, hay toda una serie de acompañamientos desde distintas disciplinas, entonces el equipo psicológico, el equipo médico, el equipo jurídico, que acompañan a la familia para que a los 5 años a ese bebé se le hagan una serie de pruebas para determinar cuál de las dos opciones va a tomar, si masculino o femenino. Y estas pruebas parecieran un poco absurdas cuando uno se da cuenta que algunas de las preguntas que se le hace a los niños es, pero a ti te gusta jugar con carros o con muñecas, a ti te gusta el azul o el rosado, a ti te gustan los pantalones o las faldas.
un discurso como ese, para una persona a sus 5 años tomar esa decisión, pues yo les dejo esa inquietud. ¿Es la edad correcta para tomar esa decisión? ¿Es necesaria esa decisión? ¿Sí? Porque además, ¿para qué? ¿Para qué? Porque a la final, ¿cuál es la necesidad de que en ese papel diga masculino o femenino? Ah, no, es que para que en el colegio no le pongan problema. Bueno, ¿cuál es la necesidad que tiene la escuela de saber que periquito, fulanito, menganita, sutanita son masculinos o femeninos? O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer esa diferenciación y cómo va a influir eso en su educación? ¿Por qué el banco necesita que en mi cédula diga si soy masculino o femenino? ¿Por qué para salir del país mi pasaporte debe decir masculino o femenino? Hoy en día hay una jurisprudencia pues avanzada sobre esto. Hace, si no estoy mal, un año, en el 2022, una persona en Colombia logró por primera vez que en su cédula aparezca en lugar de M de masculino o F de femenino las siglas NB, no binario. Y esa es una esperanza, pero es una esperanza que llega cuando ya tú tienes más de 18 años y cuando estás empapado y tienes acceso a esta información. Pero ¿qué pasa con las infancias intersex? No sé, son preguntas que me gusta dejar ahí al aire para que nos cuestionemos desde nuestro saber y nuestro hacer. Y sobre todo porque entonces aquí ya estamos hablando de un tema que ya no tiene nada que ver con la biología y es la identidad de género, que es el segundo eslabón de esta cadena que estamos armando dentro de este taller. La identidad de género es la manera como una persona se identifica o puede ser identificada dentro del sistema social de género. Eso suena muy rimbombante, muy elegante, pero entonces habría una gran pregunta. ¿Qué es el género? Y entonces aquí viene una definición de las muchísimas que hay, porque es que género es esta idea que nadie termina de definir completamente, y esto es porque el género está en constante cambio y en constante deconstrucción y por ende construcción. Eh, a mí me gusta esta definición, se la regalo, pero cada quien puede tener una diferente y es válida, ¿cierto? El género es la construcción social sobre el conjunto de reglas y roles sociales atribuidos a una persona en función a la identidad de género asignada. Vamos por partes. Construcción social quiere decir que la sociedad construye este concepto, o sea, no la sociedad, ¿quiénes son? La familia, inicialmente, ¿no? La familia, o sea, las personas que me rodean y me trajeron a la vida y que son mi soporte económico, emocional, físico, bueno. Esa es la familia, ¿no? Después estaría el siguiente círculo, que es la escuela, ¿no? Que es el lugar donde yo interactúo con otros de mi misma edad, bajo la tutela de alguien mayor que nos dice qué hacer, qué, cómo hacerlo, o sea, nos está enseñando el rol del maestro, la maestra, le maestre. Y pues ya después estaría el resto de la sociedad, ¿no? El lugar donde voy a trabajar, mi vecindario, el barrio donde vivo, mis vecinos, mis vecinas, esa es la sociedad. Entonces, la sociedad construye el concepto, ¿cierto? Pero ese concepto no es como de cualquier idea que tengamos por ahí, sino que se construye sobre un conjunto de reglas y roles que la misma sociedad puso. Por eso dice reglas y roles sociales. Entonces, cuando se dice reglas es qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Entonces, lo que sí pueden hacer los niños, lo que no pueden hacer los niños, lo que pueden hacer las niñas, lo que no pueden hacer las niñas. Y los roles es que los niños hacen esto, las niñas hacen esto, los niños no hacen esto, las niñas no hacen esto. Estamos haciendo una asignación de roles, ¿ciertos? ¿Y cómo se hace esa asignación y cómo determinamos esas reglas como sociedad? Pues en función a la identidad de género, que es ese concepto que tenemos arriba, ¿cierto? Pero que no es propia, o sea, no estamos reconociendo las identidades de género de cada persona, sino que las asignamos, incluso las asignamos antes de nacer. Vayan
al escenario de cualquier baby shower, al que los baby shower es esta fiesta donde a la mamá bueno, a la persona que está embarazada se le va a dar el reconocimiento de que va una nueva vida, entonces tú vas a necesitar pañales y vas a necesitar ropita y vas a necesitar leche y vas a necesitar biberones y el cosito de sacarle los mocos y el cosito de cortarle las uñas, bueno, pero todo eso que se le regala a esa persona y esa fiesta que se hace en honor a esa persona, todo eso se hace en función a la identidad de género de esa nueva vida. Y entonces ahí es donde aparece la ecografía 2D, 3D, 4D, 4K, HK, bueno, no sé, todas las tecnologías que nos hemos inventado para poder conocer anticipadamente la identidad de género del bebé. No, no estamos hablando del sexo biológico, ojalá nos interesara el sexo biológico, porque no es como que, ay, sí, yo ya fui y a mi bebé ya le tomaron el cariotipo y ya me dijeron que es XY. No, aquí es, yo fui y me hicieron una ecografía y ahí el médico hizo una fuercita así con el ecosonograma y pudo determinar que ahí había como un penecito, entonces es un niño. O no, ahí no se veía nada, entonces dicen que es una niña. Y incluso si no tenemos el acceso a esa tecnología, como seres humanos, esto siempre nos ha inquietado y llamado la atención. Entonces, las, eh, eh, las mamás, las abuelas, las suegras, todas tienen un método. Entonces, el método del huevo, el método de la aguja, el método del platón de agua, la forma de la barriga, si la barriga es puntuda es un niño, si la barriga es desplayada es una niña, y si a usted tiene antojos de tal cosa es un niño, o sea, ese es un tema que nos ha interesado mucho, nos interesa mucho el género de ese bebé, de esa bebé, y se le asigna a la persona incluso antes de nacer, porque entonces si en algún punto la señora dice eso es puntudo, eso es un niño, entonces usted va y compra las camisitas de niño, las pijamitas de niño, los pañales de niño, el sacamoquitos de niño, ¿y qué diferencia eso? Nada. Cosas muy básicas, el color, la forma, la decoración, no tiene florecitas, sino que tiene no sé, pepitas o no sé, cualquier cosa que diferencie que eso es de un sacamoquitos de niño y un sacamoquitos de niña. Eso es lo que hace que asignemos identidades de género incluso antes de la vida. Y obviamente después de que nace y que ya se determina, oye, no, si era una niña, porque pueden haber casos donde se equivocaron. Siempre pensaron que iba a ser una niña y era un niño, o siempre pensaron que era un niño y era una niña. Entonces toca regalar todo eso y comprar cosas nuevas, o toca ponerle eso mientras tanto, pero tocará comprarle al menos una mudita para que tenga con qué salir. O sea, esto puede llegar a incluso a generar conflictos en las familias, o incluso piensen en algo que es muy de los Estados Unidos, de las familias gringas, que hacen estas fiestas de revelación de género y se nota la decepción cuando van a ser una persona del género que alguien no desea. Y casi siempre es el papá el que se decepciona, como, ah, una niña, no, qué terrible, oh no, un niño, más niños, o sea, y eso es feo, porque casi siempre queda en video, y entonces esa primera impresión que va a tener eh, tu hijo, tu hija, cuando vea los videos de cuál fue tu primera impresión sobre tu género, es que tú rechazaste el género que, 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 que te íbamos a asignar. Esas son cosas que son cuestionables. Pero, digamos que sin irnos por las ramas, eh, el género como construcción social, entonces nos dice que existen dos grandes géneros, el género masculino y el género femenino. Pero para simplificar el lenguaje, porque no todo el tiempo, hola, yo soy una persona de género masculino, no, yo soy un hombre. Ah, yo soy una persona de género femenino. No, yo soy una mujer. Son formas en las cuales el lenguaje pues ha simplificado muchas cosas. Y entonces asumimos que estas son las únicas identidades de género que existen. Pero resulta que aquí está esta correlación entre el sexo biológico y la identidad de género. Si nació con las características del sexo biológico del macho,
asumimos que es un hombre. Y si nació con las características biológicas de una hembra, asumimos que es una mujer y asignamos esas identidades de género. En la vida tenemos pues varias opciones, pero la mayoría de veces estas se reducen a tomar una decisión entre dos opciones o dos alternativas. Estas dos alternativas iniciales serían pues aceptar lo que se te impuso o contradecirlo. En el caso de las personas que lo aceptan, que aceptaron que al nacer machos serían hombres o al nacer hembras serían mujeres, a eso le llamamos cisgénero. Cisgénero es que hay una correspondencia entre lo que eh, entre las características del sexo biológico y la identidad de género. Cis significa correspondiente. Entonces hay una correspondencia en la asignación. Yo la acepto. Yo acepto lo que me asignaron, estoy de acuerdo, no lo cuestiono y me siento bien con eso. O me es suficiente, no sé si sentirse bien es la palabra, pero me es suficiente decir con que como macho yo soy un hombre y como hembra soy una mujer. Pero algunas personas no estamos de acuerdo con la asignación que se nos ha hecho en la identidad de género y entonces hacemos un tránsito en el género. Del género asignado transitamos hacia otro lugar, nos movemos de esa comodidad y nos movemos a otro lugar. ¿Sí? Entonces, si nací macho y me dijeron que yo debía ser hombre, yo me lo cuestiono y digo, yo puedo y quiero y soy una mujer. O nací con las características de una hembra y aunque me han dicho que debo ser una mujer, yo quiero, soy y puedo ser un hombre. Este tránsito en el género es lo que llamamos transgénero. Y esta es una categoría gigantesca y es una categoría sombrilla porque tránsitos en el género hay muchísimos. Hay muchas formas de transitar en el género, porque es que el tránsito en el género puede ir desde eh, simplemente cambiar esa identidad asignada y construir una nueva identidad desde nuevas expresiones estéticas, desde el desarrollo de nuevos roles en la sociedad o incluso la intervención del cuerpo. Del cuerpo biológico, ¿sí? Y por ende las características del sexo biológico. Al día de hoy se pueden intervenir quirúrgicamente las gónadas para suprimirlas, para esconderlas, para bueno, cambiarlas. Podemos tomar tratamiento de reemplazo hormonal, o sea que también podemos cambiar las características hormonales del cuerpo, podemos cambiar la morfología, entonces la cirugía estética nos propone nuevos cuerpos. Hasta el momento la única característica que no se puede cambiar es la cromosómica, pero pues en el mundo estamos y la ciencia avanza a pasos agigantados. No sabemos si en un futuro hablaremos de cambios a nivel cromosómico, pero dentro de ese gran espectro, pues obviamente existen muchísimas formas de ser transgénero y de ser transexual, entendiendo que el sexo también se puede transitar a través de estas intervenciones. Pero si se fijan, lo transgénero también tiene una base binaria, porque es partir del punto A al punto B o del punto B al punto A, de macho a mujer o de hembra a hombre para ser un hombre trans o una mujer trans. Pero resulta que esto no es tan blanco y negro. Hay un área gris muy grande y hay muchas personas que decidieron decirle a todo esto que acabamos de hablar durante estos 40 y pico minutos, decir a la mierda con todo eso. Esto no es lo mío. Yo no estoy de acuerdo con este sistema tan limitado y yo quiero expandirme así como un bang, como un big bang de mi identidad. Y entonces están las personas no binarias. Y esto es larguísimo, mucho, larguísimo en el sentido de definición, ¿sí? Pero es algo muy sencillo. Es
personas que no quieren ser ni hombres ni mujeres porque no están de acuerdo con este sistema binario y entonces son personas que están dentro de un género fluido, o sea que un día son más masculinas, otro día son más femeninas y van fluyendo según cómo se sientan o según sean las condiciones, van fluyendo como el agua, ¿sí? O personas que dicen soy agénero, yo no quiero tener un género establecido, no tengo género, son agénero o pertenecen, yo tengo un género, ¿cierto? Porque tengo unos roles y unas reglas que me identifican en mi género, pero que no corresponden ni a las reglas y roles del hombre o a las reglas y los roles de la mujer. Entonces yo construyo un propio género que es un género no binario, porque no corresponde a la binariedad del sistema. Si vamos a las formas como los pueblos originarios lo han denominado, hay personas con dos espíritus. Y esto está presente en muchísimas cosmovisiones. Particularmente la palabra dos espíritus está tomada de los pueblos originarios de Abya Yala en el norte, en el territorio que hoy en día se conoce como Estados Unidos, Canadá, México, pero que también y existen en la actualidad en otros territorios con otros nombres. Las Muches en México, en el Istmo de Oaxaca, las Fafafines en la Polinesia, las Isras en la India, o sea, hay muchas formas de estas personas en los pueblos originarios y etcétera, 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 porque esto es algo que está en constante cambio y que ahora que hay acceso a estas informaciones, pues aún más. Entonces, veamos que esta cadena sigue teniendo dos eslabones, el sexo biológico y la identidad de género, pero que ese sexo biológico, esa identidad de género, no tiene solo dos opciones para hacer. Entonces, mi eslabón de la cadena sexo biológico es A macho o B hembra, sino que puede ser hasta 64 otras diferentes eslabones, porque puedo llegar a ser una persona intersex, o mi eslabón en la identidad de género es A mujer, B hombre o cualquiera de las anteriores, porque puedo llegar a ser una persona transgénero. O inclusive puedo llegar a tener un eslabón que ya no es redondito, sino cuadradito, o en forma de estrella, o en forma de pico, o en forma de triángulo, porque soy una persona no binaria. O sea, esto es una cosa que expande el horizonte hacia muchos lugares. Pero pues nos queda faltando el tercer eslabón de esta cadena inicial que planteamos, que es la orientación sexual. Resulta que los seres humanos como especie somos sociables. ¿Qué quiere decir que somos sociables? No que somos amigables, ni que somos que interactuamos con facilidad, sino que nos relacionamos en sociedad. Relacionarnos en sociedades que pues no somos allá individuos aislados que cazamos nuestra comida y comemos y vivimos en soledad, sino que somos gregarios, vivimos en grupos. Y dentro de esos grupos es natural que sintamos una atracción sexual, física, erótica y o emocional hacia otra persona. Detallemos un poco cada una de esas para entender un poco más lo que voy a explicar a continuación. Atracción sexual, pues que siento ganas de tener y hacer el acto sexual con el otro individuo. Pues que hay unas funciones sexuales, no necesariamente reproductivas, porque somos una de las especies que disfruta la sexualidad sin necesidad de estar relacionada única y exclusivamente con la reproducción sexual. Hay otras especies animales que el sexo es exclusivo a la reproducción, pero en muchas especies de mamíferos y de primates, que es como la gran familia a la que pertenecemos, ¿sí? Como especie de la biología, pues el sexo no tiene una connotación exclusiva de la reproducción, que es algo que desde unos sectores muy conservadores han dicho, es que el sexo es solo para la reproducción. Pues bueno, si usted lo quiere pensar así, es su derecho, pero naturalmente, o sea, biología básica, como siempre dicen, eso no es así. ¿Sí?
los bonobos, que son una especie de chimpancé que es el primate más relacionado con la especie humana por muchas razones, em, tienen una forma de interactuar a través del sexo que les permite solucionar problemas, les permite conversar, les permite intercambiar información, les permite hacer un desarrollo social a través del sexo. Y eso lo hacemos también los seres humanos. El sexo media por nosotros muchas cosas. Es natural a nosotros el sexo. No solamente como algo reproductivo, sino como algo social. Está también la atracción física. Es difícil diferenciar la atracción física de la atracción sexual, pero entiéndanme, atracción sexual es que quiero tener sexo con la otra persona, o sea, el acto sexual, pero atracción física es me gusta su físico. Oye, qué guapo eres, qué guapa eres, me encanta tu pelo, me encanta tu calva, me encanta tu piel, me encanta el olor de tu piel, me encanta el olor de tus axilas, me encantan tus pelos, me encanta tu color de tu piel, me encanta tu estatura, me encanta tu barriga, me encantas, tú me gustas físicamente. Esa es la atracción física. Y muchas veces la atracción física no implica que quiero tener sexo con esa persona. Simplemente reconozco la belleza que yo veo, porque la belleza es subjetiva. Entonces me gusta esa persona, me atrae físicamente. ¿Sí? Hay una atracción erótica, que entonces aquí ya estamos hablando del eros, ¿sí? De lo amor. Yo siento algo que no es simplemente que me gusta, ya aquí ya estamos hablando de sentimientos, ¿sí? No necesariamente es amor, pero siento algo cuando esa persona me habla o está cerca de mí o se dirige a mí o pienso en esa persona y siento el erotismo, tiene mucho que ver con los sentimientos. No sé si hay una diferencia entre los sentimientos y las emociones, pero definitivamente las emociones nos mueven, ¿sí? No sé si los sentimientos hacen lo mismo, pero hay emociones que mueven y hay una atracción emocional, o sea, me gusta, lo que siento por ti me gusta y me emociona, me entusiasma, me motiva. Tal vez eso se parece más al amor, no lo sé. Creo que son temas muy filosóficos, pero de eso se trata la orientación sexual, de la forma como nos atraemos hacia las otras personas al ser seres sociales. Nos podemos atraer sexual, física, erótica y o emocionalmente. Y dentro de esas múltiples formas de atraernos, pues partimos de un punto que no es porque este sea el único punto válido de partida, sino porque es el más habitual. Y es que pues están los hombres, un gran grupo llamado hombres y un gran grupo llamado mujeres que pueden sentir orientación entre sí. Si al hombre le gusta la mujer o a la mujer le gusta el hombre, pues estamos hablando de un concepto llamado heterosexualidad. La heterosexualidad es inherente al ser humano porque es el concepto que se ha dado como válido, se ha dado como la norma, como lo que se debe ser. ¿Sí? Y la heterosexualidad no hay que explicarla porque es así de sencilla. Es la atracción hacia el género opuesto. Si yo soy hombre, me gustan las mujeres. Si yo soy mujer, me gustan los hombres. Esa es la heterosexualidad. La hemos visto en películas, en comerciales, en libros. Así es como nos explican la reproducción humana. Bueno, en fin, la heterosexualidad es la norma. Entonces no hay mucho que hablar de la heterosexualidad. Pero lo que sí nos dice la experiencia y la vida misma es que también hay hombres que le gustan otros hombres y hay mujeres a las que le gustan otras mujeres. Y a eso le hemos determinado desde el siglo XIX para acá homosexualidad. ¿Por qué hago esta aclaración histórica? Pues porque es que antes del siglo XIX eso se llamaba de otras formas. En el caso de los hombres se llamaba sodomía y era un pecado y después de pecado pasó a crimen eran cosas que estaban fuera de la norma y al estar fuera de la norma pues se han vuelto cosas que se ha vuelto una orientación sexual punible.
o sea, a la que se le puede cargar una culpa y a la que se le puede señalar como lo incorrecto, ¿sí? Lo cual no estoy diciendo que sea así, porque si ustedes se dan cuenta, yo estoy intentando ser lo más neutral posible y mostrarles que estos son opciones de lo que hay, de lo que existe, de lo que la vida misma da, pero la sociedad ha determinado que una es válida y la otra no. Entonces, lo heterosexual, bienvenido, pero lo homosexual, prohibido, rechazado, discriminado, violentado. Ser homosexual hoy en día en países donde está la ley Sharia, que es una ley religiosa de los países islámicos y musulmanes, puede llegar incluso a conducir a las personas a la muerte, a tener una pena de muerte. Entonces, esto no es jugando, esto es un tema muy serio donde realmente hay que cuestionarse mucho eh, pues la forma como abordamos y pensamos en los derechos humanos, porque incluso el simple hecho de hacer un mal chiste sobre la sexualidad de una persona homosexual puede ser el desencadenante de cosas terribles como el suicidio. Entonces, no sé, creo que son cosas también, de nuevo, muy filosóficas, pero sobre las que hay que hablar y sobre las que hay que pensar. Resulta que a veces homosexual nos parece una palabra muy pesada, muy grande, y entonces surgen términos como gay o lesbiana, sobre todo para hacer esa diferenciación. Pues si es un hombre homosexual es porque es gay y es una mujer homosexual es porque es lesbiana. Pero resulta que esos términos tienen una carga histórica y política muy importante porque resulta que lo gay viene de un término de la lengua del idioma inglés donde significa alegre, alegre, jovial, extrovertido. O sea, si ustedes cogen un diccionario en inglés y buscan el significado de gay, no les va a mostrar hombre que le gusta a otro hombre, no, les va a mostrar colorful, que significa colorido, extrovertido, o sea, les va a mostrar un significado relacionado a esto. ¿Qué pasa? Eh, en el siglo XIX, que es cuando se empezó a hablar de la homosexualidad, y se empezaron a estereotipar los comportamientos de los hombres homosexuales, se decía que eran muy gay, que eran muy gay porque eran muy coloridos, muy floridos, muy extrovertidos, su forma de expresarse, su maneramiento, y por eso gay era una forma peyorativa de señalarlos. Pero los mismos hombres homosexuales se apropiaron del término, pues sí, sí soy gay. Sí soy gay, sí me gustan los colores, sí me gusta ser amanerado, sí, sí soy así. O puede que no me guste, pero así soy. Y entonces gay se convirtió en esa forma de denominar de denominarse a sí mismos y de reivindicar, o sea, de reapropiarse de lo que en un principio fue un término peyorativo, casi un insulto, para convertirlo en lo que es hoy en día. Y es una cultura fuertísima porque tiene su propia bandera. Hay una bandera gay, que es la bandera de los 6 colores, que inicialmente tenía 8. Pero bueno, esas son historias interesantísimas que ojalá pudiéramos tener el tiempo de ahondar, pero hay muchas cosas gay. Hay música gay, hay himnos gay, hay bandera gay, hay barrios gay, hay bares gay. O sea, lo gay se convirtió no solamente en una forma de denominar a los hombres homosexuales, sino de denominar toda una cultura, ¿sí? Y por eso tiene un peso político, porque a partir de esos elementos culturales, los sectores sociales de hombres gay, mujeres lesbianas y demás, conocido como LGBTIQAP+, pues han luchado por sus derechos. De la misma forma, lesbiana viene de Safo de Lesbos. Safo era una poetisa que vivía en la isla de Lesbos, en la antigua Grecia, y era una isla donde vivían solo mujeres que gustaban de ellas entre sí. Entonces, sáfica es otra forma peyorativa que había de llamar a las mujeres homosexuales, y lesbiana, pues
viene siendo como este equivalente, lesbiana es como que eres de Lesbos, porque entonces te gustan las mujeres como a las mujeres de Lesbos, o sea que tú también eres lesbiana, ¿sí? Pero lesbiana pues también tiene una connotación, ya vemos, histórica, cultural, y existe la bandera lesbiana, que es una versión de la bandera gay, pero en tonos relacionados a la feminidad y bueno. Es, existen bares de lesbianas y espacios para mamás lesbianas, o sea que también es algo cultural y también tiene un peso político. ¿Cierto? Y incluso hay hombres a los que les gustan otros hombres y les preguntan, ¿usted es gay? No. Mujeres a las que le gustan las mujeres, pero ¿tú eres lesbiana? No. O sea que también tiene que ver con un término de identificación. ¿Cómo me identifico yo dentro de mi orientación sexual? Y como estas palabras tienen este peso político tan grande de ser gay, ser lesbiana, pues hay gente que no quiere cargar con ese peso. Entonces, no, yo no soy lesbiana. A mí me gustan las mujeres, pero no soy lesbiana. A mí me gustan los hombres, pero no soy gay. Y si les dices, ah, o sea, tú eres homosexual, pueden decir no lo sé, o no me gusta que me digas así, o esto es algo muy personal, porque es la forma como la persona entiende su orientación sexual y cómo se identifica a sí misma. Entonces, para que veamos cómo estos términos no son tampoco absolutos, ¿sí? Y creo que esto va a ayudarnos a entender una de las grandes conclusiones del final. Resulta que hay muchas formas de disfrutar la sexualidad y vimos cuatro de las más básicas. Hombre que le gusta a la mujer, mujer que le gusta al hombre, hombre que le gusta al hombre, mujer que le gusta a la mujer. Pero resulta que hay mujeres perdón, hay hombres a la que les gustan otros hombres, pero también les gustan las mujeres, o viceversa. Mujeres a la que le gustan otras mujeres, pero también le gustan otros hombres. O sea, les gustan los dos géneros al mismo tiempo. A eso le llamamos bisexualidad. La bisexualidad tiene muchos mitos a su alrededor y muchos estigmas, muchos prejuicios, porque la gente piensa que esto se puede medir en porcentajes, por ejemplo. Entonces, pero ¿qué tanto te gustan los hombres y qué tanto te gustan las mujeres? Y la gente siempre espera que alguien llegue, no, pues mira, a mí me gusta un 68% los hombres y un 32% las mujeres. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque esto no funciona ni por porcentajes, ni por niveles, qué tan bisexual amanecí hoy, qué tan heterosexual o qué tan homosexual. No, esto es un tema que me gustan los dos. Hay cosas que me gustan de los hombres y cosas que me gustan de las mujeres y hay cosas que me gustan de los dos al mismo tiempo en determinados momentos, pero ya, o sea, no necesita medirse en ningún momento para poder determinar quién o cómo soy y cómo es mi sexualidad y mi orientación sexual. Soy bisexual, ya. Hay gente que, ay, no, es que tú estás es confundido, es que tú eres un pervertido, es que tú eres homosexual, solo que lo quieres disimular. Esto invisibiliza a las personas bisexuales. Las personas bisexuales son reales. Las personas bisexuales lo que más quieren, cuando uno habla con grupos de personas bisexuales, lo que más quieren es que sean reconocidas, que la gente les reconozca y les legitimice su sexualidad como algo válido, como algo existente y no les cuestionen. Las personas bisexuales son constantemente cuestionadas desde un punto, ay, no, es que tú deberías ser homosexual, ya sal del closet, di que eres gay, di que eres lesbiana y ya no pasa nada. No tiene que salir de ningún closet porque ya está saliendo del closet y te está diciendo que es bisexual. Entonces no hay nada o sea, no hay nada que controvertirle a una persona que abiertamente está diciendo que es bisexual. E incluso esto puede ser mucho más complejo porque hay personas a las que dicen, ¿sabes qué? Me gustan los hombres, me gustan las mujeres, pero me gustan las personas no binarias, porque entonces, claro, el sistema tiene una falla y es que estamos hablando de la sexualidad solamente del sistema binario. ¿Y qué pasa con las personas que salieron de ese sistema? No tienen sexo, no tienen una orientación sexual o no me puede gustar alguien
siendo yo heterosexual, homosexual o bisexual, no me puede gustar alguien no binario. ¿Qué hago ahí en ese caso? Resulta que cuando aparece todo ese ámbito en el que me pueden gustar muchas cosas o pareciera que me gustan todas las cosas, aparecen términos como la pansexualidad, ¿sí? Me gustan todas, me puede gustar cualquier persona indistintamente de su sexo biológico, su identidad de género, su orientación sexual, porque lo que me gusta es la persona. Es una forma muy filosófica, pero muy válida y existente. Existe la bandera pansexual, grupos de personas pansexuales que también luchan por algo muy parecido a lo que luchan los bisexuales, que les den su orientación sexual como válida, que no son pervertidos, que no son personas que le jalan a todo indistintamente, sino que están abiertas a tener una orientación sexual hacia cualquier persona indistintamente de, siempre y cuando les guste. No quiere decir que les gusta a todo el mundo, porque pan es de todo, como la pandemia, como la panacea, ¿sí? La pansexualidad es que todo me puede gustar, indistintamente del sexo biológico, identidad de género o orientación sexual, pero me tiene que gustar. No es que todo me tiene que gustar a la fuerza, no. Si esto me gusta, si una persona me gusta, se lo voy a expresar y pues tiene que haber una correlación, un consentimiento, pero básicamente es eso. O puede haber alguien que dice, sabe que no me interesa este cuento del sexo. No, no, no me interesa esto, no me siento atraído sexualmente por nadie. No, 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 no quiero tener esto. O no, de hecho, no es tanto de que le da. Hay gente que dice, no lo siento, no siento atracción sexual en mi vida. Las personas asexuales. O personas que dicen, sabe que yo no es que no sienta atracción sexual por nadie, sino que la siento por personas con las que tengo un vínculo emocional fuertísimo. Si no hay ese vínculo emocional donde nos amamos y nos superamamos, yo no puedo sentir atracción sexual. Eso se llama demisexualidad. O hay personas que dicen, no, a mí realmente lo que me excita, lo que me atrae de una persona es su inteligencia, que su inteligencia sea, mejor dicho, arrasadora. Eso se le denomina sapiosexualidad. Y esto continúa, etcétera, 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 etcétera. O sea, hay muchas otras formas de sentir atracción sexual por otra persona. El caso y lo importante aquí es entender que cualquiera de estas orientaciones sexuales son válidas, no son cuestionables, no son cosas que tengamos que preguntar por qué, pero a ti lo que te hace falta es una buena verga, a ti lo que te hace falta es probar una mujer que te haga el hombre que tú eres. No, las personas tienen su orientación sexual, la conocen o la están explorando en el caso pues de las personas más jóvenes o no tan jóvenes porque hay gente que se demora en tener una exploración real de su sexualidad, pero cuando toman una decisión tan importante como compartir una orientación, como compartir su orientación sexual disidente de la heteronorma. La heteronorma es la norma de la heterosexualidad como la única válida. Entonces, cuando alguien decide de la heteronorma y lo expresa abiertamente, de verdad, lo más dañino que podemos hacer es cuestionarle. Ay, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? Pero y tú no has probado, pero tú no, no, todo eso sobra, es innecesario. Es innecesario porque, y es irrespetuoso, es muy irrespetuoso porque ya la persona nos está abriendo algo que suele ser del ámbito privado. Y sobre todo porque son preguntas que a la persona heterosexual no se le harían. Ay, oye, pero tú estás seguro que eres heterosexual. ¿Será que tú, hombre, no has probado la verga que te guste? ¿Qué tal que tú seas gay y no lo sepas? O tú, mujer, que te gustan tanto los hombres, no sé, tú no has probado chupar cuca. ¿No te parecería excitante así chuparla delicioso? No te imaginas, serías una lesbiana divina. Esas son cosas que no pasan. ¿Y por qué no pasan? Porque hay una heteronorma. Y entonces, si existe una heteronorma,
pues la idea es empezar a deconstruirla a partir de no imponérsela a las personas que deciden de la heteronorma. Y fíjense que pareciera que con todo esto que estamos hablando de estas tres eslabones de nuestra cadena, estamos viéndolas como si fueran puntos aislados, como se ve esta foto de aquí, puntos de colores regados por una hoja en blanco llamada ser humano, pero realmente la sexualidad de los seres humanos es todo al mismo tiempo, interactuando entre sí, mezclándose, yendo, viniendo, fluyendo. Entonces, todo eso que les acabo de contar desde este planteamiento teórico es basura, porque en unos años muy probablemente vendrá alguien más con nuevas teorías, con nuevos estudios, con nuevos aportes a deconstruir todo lo que hemos hablado y a decir eso eran etiquetas. De hecho, hay una frase muy popular entre algunos sectores, dicen las etiquetas son para la ropa. Y entonces todas esas categorías básicamente son etiquetas. Y lo que deberíamos hacer es disfrutar de la sexualidad a plenitud. Y esto lo digo en antesala al próximo tema que vamos a tocar, que es el más amplio de todos, y es que la sexualidad tiene esta connotación de ir y venir y fluir para todos los lados porque existen las prácticas sexuales. Porque hasta ahora hemos solamente hablado de la naturaleza del cuerpo, o sea, el sexo biológico, de la forma como ese cuerpo se desarrolla en la sociedad a partir de unas reglas y roles que se pueden acatar o se pueden transgredir, que es la identidad de género, y cómo a partir de esos elementos tenemos una atracción hacia unos determinados elementos en la otra persona y tenemos entonces una orientación sexual. Pero todo eso se resume y se pone en juego al momento en el que una o más personas deciden tener una práctica sexual. Entonces, las prácticas sexuales, ¿qué son? Son actividades que involucran la estimulación sexual y el contacto erótico entre una o más personas. ¿Por qué digo entre una o más personas? Porque es que sí es posible tener sexo de una sola persona, ¿sí? Y es la masturbación. Por ahí dice el adagio popular, el mejor polvo es pura paja. Entonces, la masturbación suele ser la primera práctica sexual que tienen muchas personas con la cuales aprenden a conocer un poquito de su cuerpo y con la cual pueden llegar a niveles de placer nunca antes conocidos, ¿cierto? Porque nadie te va a tocar como te tocas tú, porque tú sabes cómo te gusta apretarte, jalarte, subirte, bajarte. La masturbación es muy sana. La recomiendan. En el caso de las personas que tienen pene, los urólogos la recomiendan porque ayuda para la salud de la próstata, para evitar el cáncer prostático. En el caso de los organismos que tienen vagina y que tienen útero. La masturbación ayuda a reducir las migrañas, ayuda a reducir los cólicos menstruales, a tener una salud sexual y reproductiva mejor y una salud física muy buena. Pero aparte de todo esto existen muchas otras prácticas. Aquí solo estoy nombrando algunas de las más conocidas. El sexo coital vaginal, o sea, el coito tradicional con una vagina, el coito anal, o sea, el mismo coito, pero a través del esfínter del ano, el sexo oral, entonces donde hay una interacción de los órganos reproductivos con la boca, el bucaque o bucake en inglés, que es una práctica en la que hay una eyaculación seminal masiva de varias personas en la cara de una persona, el gangbang, que es donde una persona es penetrada por varias personas al mismo tiempo, la lluvia dorada, ¿no? Que es esta práctica sexual que involucra la orina, los juegos escatológicos, donde pues ya no estamos hablando solo de la orina, sino de la saliva, el sudor, las heces fecales, bueno.
etcétera. Las prácticas BDSM, que es una sigla que acuña el bondage, dominación, sadismo, sumisión, masoquismo. ¿Sí? Entonces son prácticas en las que hay unos juegos de roles muy específicos, y dentro de esas pues hay una lista larguísima donde hay amarres, nalgadas, etcétera, etcétera, etcétera. Los fetiches, ¿no? Lo que me excita desde unas prácticas inusuales como mirar el voyerismo, o mostrarme el exhibicionismo, los juegos de rol. Yo quiero que juguemos a que yo soy una desconocida, yo quiero que juguemos a que soy tu ex, yo quiero que juguemos a que soy una mujer, soy un hombre, pero quiero que me digas Fabiola, juegos de rol. ¿Sí? Yo quiero que juguemos a policías y ladrones, quiero que juguemos a el jefe y la secretaria, juegos de rol, donde dejas de ser tú para hacer el rol de otra persona. Los pies, o sea, ver pies, tocar pies, interacción con los pies, esa es otra práctica sexual, las axilas, su forma, su color, su textura, su olor, los olores corporales, bueno, hay muchos fetiches. Las fantasías sexuales, yo quiero hacerlo en el aeropuerto, yo quiero hacerlo en el baño del avión, yo quiero hacerlo en el ascensor, yo quiero hacerlo bueno, no sé, encima de una moto, yo quiero que te pongas un disfraz, yo quiero la fantasía, dejar rodar la fantasía hacia niveles insospechados. Los juguetes sexuales, los consoladores, las vibradores, los dildos, los plugs anales, no sé, los estimuladores, las cremas calientes, juguetes sexuales. El cruising, o sea, la práctica sexual en público, en lugares públicos, en el centro comercial, en la calle, en el bus, en el Transmilenio, detrás de un árbol, en el monte, a la orilla de la carretera, en público, ¿no? Prácticas sexuales sin orgasmo, porque no me gusta el orgasmo o porque me gusta retener el orgasmo y reservarlo para un momento especial, para que sea muy abundante o muy... bueno, prácticas sexuales sin orgasmo. El fisting, ¿no? Que es las penetraciones extremas del puño en cavidades usualmente anales. El chemsex, que es las prácticas sexuales con la interacción de sustancias específicas para el sexo, ¿no? Que pueden ser legales o ilegales. El sexo intercrural, que es el sexo sin penetración, crural tiene que ver con los muslos, entonces como esto que en el colegio llamábamos la blugineada, ¿no? El roce, pero que se parece al sexo, pero con ropa o sin ropa, pero sin penetración. Bueno, y aquí nos podríamos quedar en un etcétera, etcétera, etcétera gigantesco, porque las prácticas sexuales son infinitas, infinitas, y aquí yo creo que más allá de hacer como un debate o una profundización sobre qué son estas prácticas sexuales, lo más importante es que esas prácticas son parte de la vida privada de las personas. O sea, tú no vas hablando por la vida libre y abiertamente de tu práctica sexual en un ambiente donde no se te está preguntando de eso y donde tú no estás de acuerdo en hablar de eso. O sea, tú no estás no sé, en una reunión de trabajo y de pronto, oye, ¿y ustedes qué? ¿A su esposa le lamben o le suben o le chupan o le jalan o le tocan? No, porque eso socialmente tenemos un tabú sobre eso y es porque es algo privado. ¿Sí? Y por ende, por ser privado, si yo no lo hago, a menos que, o sea, si tú lo quieres hablar explícitamente y estás en un lugar donde te aceptan esa conversación,
vale. Pero si estás en un lugar donde eso no es bienvenido y tú no lo harías, no tienes por qué preguntarle a otra persona sobre esa práctica. Oiga, o sea que si usted es gay, o sea que a usted le gusta que le den por la colita, o usted le gusta dar, usted qué es activo, es pasivo. Esas preguntas son innecesarias porque son de la vida privada de la persona y si la persona no lo quiere compartir contigo, tú no tienes por qué preguntarle a la persona de eso, ¿sí? Y por supuesto, al ser algo privado, no está relacionado ni con el sexo biológico, ¿sí? Porque no vamos a obligar a que un determinado cuerpo tenga que tener una determinada práctica sexual. Cada quien tiene, porque, y mucha gente me diría, ay, pero si es un hombre gay, o sea, un hombre que tiene pene y le gustan otros hombres, ¿cómo va a tener sexo coital vaginal? Bueno, se puede comprar una vagina de silicona y tener un coito vaginal con una vagina de silicona. ¿Y quién va a decir que no? Son muchas cosas que no nos, o sea, no podemos, o sea, es una persona heterosexual, es un hombre heterosexual casado con su mujer, pero a lo que le gusta es que su mujer se ponga un vibrador y lo penetre. Está teniendo coito anal siendo heterosexual. Entonces, eh, el sexo biológico no determina nada, la identidad de género no determina nada, la orientación sexual no determina nada en la práctica sexual, porque la práctica sexual es completamente libre y privada. Y en el caso de que las prácticas sexuales involucren a una segunda persona, siempre, siempre, siempre deben ser consensuadas. En el momento en que una de las dos personas o una de las personas participantes diga que no, y aún así le obliguen a tener esa práctica sexual, eso constituye una violación y es un delito. Ahora, esta es una pregunta que me gusta dejar abierta y es si las parafilias hacen parte de las prácticas sexuales, porque aquí hemos hablado de prácticas sexuales que, como les decía, son de las más comunes. Pero ¿qué pasa con eso que se ha patologizado como parafilias desde la psiquiatría y desde la psicología, ¿no? Y entonces personas a las que les excitan cosas como por ejemplo los globos, las bombas de inflar, los globos de piñata. ¿Qué pasa con las personas a las que les excita, no sé, los vegetales, por ejemplo? Les gusta tener sexo con vegetales, penetrar auyamas, meterse pepinos. Son parafilias que existen. Pero así como existen estas parafilias que parecieran ser muy, o digo parecieran porque pues es algo en lo que no se ha ahondado mucho en la investigación, em, parece que no le hacen daño a nadie. Pues a quién le va a hacer daño que usted se frote una bomba de caucho y eso le parezca excitante, o que usted coja el pepino y se lo meta y le parezca lo máximo. Pues bueno, no le hace daño a nadie. Pero ¿qué pasa si su parafilia, por ejemplo, es la zoofilia, que involucra a un animalito que no puede dar su consentimiento? ¿O qué pasa si usted es una persona que su filia es la pedofilia, el sexo con menores de edad? Menores de edad que por supuesto en muchas ocasiones pueden no tener la capacidad de dar un consentimiento porque ni siquiera están entendiendo lo que está pasando. Hay parafilias que sí involucran la integridad de una segunda persona o un segundo ser vivo y no se ha terminado de determinar si esto es o no es una práctica sexual o si es algo condenable socialmente. Por eso dejo esta pregunta abierta porque pues es complejo, pero está ahí y hace parte de la sexualidad humana, porque al final la sexualidad pues es todo lo que hemos hablado durante prácticamente hora y media. em, Y es que, pues, como se dan cuenta, todos los seres humanos, todas las personas, hacemos parte de la diversidad sexual y de géneros, incluso siendo usted la persona más conservadora que dice, no, esto no es conmigo, yo soy heterosexual, yo tengo una familia, yo soy hombre. Sí, usted también hace parte de la diversidad, porque usted tiene un sexo biológico, una identidad de género y una orientación sexual. No nos importa cuál.
pero todos, todas y todos hacemos parte de esta diversidad. Lo que sí es claro es que existe una cis heteronorma, o sea, una norma que nos dice que lo cisgénero es lo correcto, que lo heterosexual es lo correcto, y sobre esa norma existen personas disidentes de esa misma norma que a través de la expresión de su sexualidad y en todos y cada uno de los elementos de esta cadena lo manifiestan todo el tiempo. Es su expresión. Cuando se habla de expresión de género, se está hablando de la expresión de la sexualidad, de la expresión de esta cadena resumida en la expresión de la persona y puede ser a través de cómo se viste, cómo habla, a qué lugares va, con quién interactúa, con muchas cosas, porque es que la sexualidad hace parte de nuestra identidad integral. Estas categorías pues pueden ser utilizadas para ser analizadas de manera cualitativa y cuantitativa, o sea, podemos medir muchas cosas, ¿sí? En el caso del sexo biológico podemos hacer pruebas de laboratorio a un individuo para saber su sexo biológico. Podemos hacer encuestas sobre la identidad de género. Usted se identifica como hombre, como mujer. Podemos eh, hacer entrevistas abiertas, semiestructuradas. O para ti, ¿qué significa ser homosexual? Para ti, ¿qué ha significado en tu vida ser bisexual? O sea, podemos analizarlo de muchas formas cualitativas, o sea, con números, o cuantitativas, con calificaciones pues subjetivas, pero siempre y cuando esta información siempre sea obtenida de manera voluntaria y consensuada, siempre que vayamos dentro de nuestros estudios, dentro de nuestros análisis, debemos informarle a la gente, oye, te voy a hacer preguntas sobre tu sexo biológico, sobre tu identidad de género y sobre tu orientación sexual. ¿Estás de acuerdo? Y la persona debe manifestar, sí, estoy de acuerdo. Sí, si la persona te dice no, ya, punto, se cierra la conversación y no se pregunta sobre eso, no importa, ay, pero es que es parte de la encuesta y es que es para mis datos. Si la persona te dijo que no, no te quiere hablar de eso y no lo puedes incluir ni lo puedes forzar, ¿cierto? Y sobre todo, los resultados de esos análisis, de esos estudios, no pueden ser determinantes. O sea, concluyo que como esta persona tiene un cariotipo que dice XX debe ser un hombre. Concluyo y determino que como la mayoría de los encuestados son hombres, entonces vamos a poner 3 baños de hombres y uno de mujeres. Concluyo que en la entrevista semiestructurada, el individuo manifiesta que ser bisexual es estar confundido, entonces todas las personas bisexuales son unas confundidas. No, no puede ser determinante porque de nada, de absolutamente nada. No se puede determinar nada más allá de lo que los datos arrojen, pero no se pueden sacar conclusiones ni determinar nada porque son solo 3 elementos de toda la identidad integral de las personas. O sea, tenemos que también pensar, claro, tiene su sexo biológico hembra, su identidad de género cisgénero y su orientación sexual heterosexual. O sea, es una mujer heterosexual, pero en dónde nació, cuántos años tiene, a qué estrato socioeconómico pertenece, en qué trabaja, cómo está constituida su familia, o sea, la identidad integral de las personas es una cosa tan gigante que 3 elementos, como son la cadena sexo biológico, identidad de género y orientación sexual, no pueden determinarnos de quién estamos hablando. La sexualidad, pues, como ya lo había dicho, es la expresión plena de estos 3 elementos que interactúan entre sí con intermediación de la práctica sexual. La práctica sexual es la forma como pues se concadenan estos elementos e interactúan y resumen en sí pues tu cadena. Cuando tú tienes una práctica sexual, implícitamente estás mostrando cuál es tu sexo biológico, cuál es tu identidad de género, cuál es tu orientación sexual y la práctica sexual te ayuda a consolidarlo, a manifestarlo, a expresarlo. Y esa es la importancia de tener una práctica sexual sana porque te ayuda a conocerte a ti misma o a ti mismo o a ti misma.
La sexualidad humana, pues es, como lo acaban de ver, muy compleja, muy diversa, no puede ser encasillada en un modelo académico, ni siquiera, o sea, como les he dicho desde el principio y en el medio y ahora al final, todo lo que les he dicho es pura basura. Esto es pura teoría, esto es puros academicismos, esto es un montón de saberes reunidos a través del paso por distintas academias y tomando de la teoría de una persona y de otra y de las experiencias de una y de otra, pero esto no es la sexualidad humana. Esto es simplemente una forma de entenderla, de conocerla, de acercarnos, pero la sexualidad humana es mucho más. Y de estas categorías existentes tienen una función social de identidad y enunciación, porque definitivamente si no hubiera eso, pues no habría una forma de cómo luchar por los derechos de las disidencias sexuales y en los géneros, pero no definen ni terminan de ser categorías que asertivamente puedan definir la experiencia de vida de una persona. Las prácticas sexuales pues no tienen una relación directa o correspondiente con el sexo biológico, con la identidad de género, con la orientación sexual. Como ya les dije, las prácticas sexuales pueden ser de muchas maneras y no están atadas a nada. Lo que sí necesitan es ser consensuadas para no pasar de ser una práctica a convertirse en una violación. Una práctica sexual consensuada es sana y es libre y hace parte, incluso puede ser, sí, lo probé y no me gustó y eso hace parte de una exploración, pero para llegar a esa exploración tiene que haber un consentimiento. Así que, bueno, sé que no asistieron porque este video se grabó con la intención de tener este material disponible para quienes no pueden asistir presencialmente a estos talleres, pero pues recuerden, arriba corazones, abajo los calzones, solo si quieren y que viva la diversidad sexual y en los géneros. Muchas gracias.